¿Alguna vez has intentado montar una falseta o una pieza entera y has sentido que era como armar un puzzle sin la foto de la caja? Notas por aquí, compases por allá, y cuando lo unes todo, parece que cada trozo va a su... Tranquilo o tranquila, no eres el único o la única. Hoy vamos a hablar de cómo montar una pieza de guitarra flamenca paso a paso, con paciencia, con cabeza y por supuesto con un poquito de estrategia, porque aquí también hay truco. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con más de 40 cursos, más de 800 lecciones, directos semanales, retos mensuales, grupo privado de WhatsApp y La Taberna, nuestra peña virtual donde nos juntamos los flamencos digitales. En el episodio 34 de esta segunda temporada vamos a desgranar las fases del montaje de una pieza, desde el primer análisis hasta ese momento mágico en el que ya suena fluida y a compás. Pero antes, las novedades de aprendeguitarra.es. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta semana ha sido una semana relativamente tranquila en la que he tenido conciertos, un concierto muy chulo. De hecho, en el grupo de WhatsApp de los alumnos de Aprende Guitarra, ese grupo privado que tengo con todos los compañeros y compañeras, colgué un vídeo de una versión de Entre dos aguas hecha con guitarra flamenca y con trabajo, y la verdad es que bueno, lo pasamos muy bien. Sí que es verdad que bueno, al final estábamos amenizando una cena, quiero decir con esto. No era un concierto como tal, en el sentido de que estaba el público pendiente de lo que hacíamos nosotros. Entonces eso también, quiera que no, te da bastante, ¿cómo se dice? Bastante tranquilidad, en el sentido de que, bueno, tú estás tocando y no hay tanta presión. Aunque, bueno, presión siempre hay porque estás ahí y alguien siempre está escuchando las cosas como son. Pero bueno, fue, fue una historia guay, una historia chula en la que lo pasamos de lujo. Eh, y ya, bueno, estamos preparando el inicio de curso, que en octubre es cuando normalmente Aprende Guitarra empieza la máquina ya está totalmente engrasada y empezamos con los directos semanales, con, en fin, con todas las cosas nuevas que estoy preparando para esta temporada y, en fin, contento, un poquito saturadete, pero bueno, lo normal en mi caso. Si no estoy saturado tampoco creo que sea yo. Que muchas veces me dicen, ¿cómo llevas tantas cosas para adelante? Bueno, pues con mucho sacrificio en este caso. Pero bueno, guay. Eh, esta semana también termina ya los retos de este trimestre de la taberna. Que bueno, he visto poca participación. O sea, he visto la gente ahí que se hace un poco la remolona. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a los alumnos para que, en fin, como máximo en la primera semana de octubre, pues tengan sus vídeos subidos y sus historias hechas para comentarlos y para, en fin, desde aquí le doy un abrazo enorme a Ana, que ha cumplido con los dos retos, en fin, una auténtica máquina y además bien hecho, o sea que enhorabuena. Y creo que ha sido la única. Si me estoy equivocando, por favor, el que sea que me lo dejen en los comentarios. Esta semana también, esta próxima semana también va a ser una semana muy estresante porque la siguiente estoy de viaje. Entonces, pues esta semana tengo que hacer un montón de cosas porque evidentemente estaré en Francia y va a ser complicado estar haciendo cosas de la academia allí. Así que tengo una semana un poquito apretadilla. Pero bueno, lo normal. Ya tengo que decir que lo normal. En fin. eh, y ya está, la semana que viene creo que sí que tenemos directo, si no recuerdo mal. Lo colgué en el WhatsApp. Lo voy a mirar un momento. Em, Quiero decir que para los que en vez de leer el grupo de WhatsApp y este tipo de cosas, pues esperan a que yo lo diga por aquí,
pues lo voy a comentar. Creo que sí, que la semana que viene, si no recuerdo mal, el miércoles 1, ¿no? de octubre, que está cargando esto, que está tardando más de la cuenta. Aquí está. Próximos directos de la academia. Efectivamente, miércoles 1 de octubre tenemos directo. Así que ahí nada, nos veremos ya las caras y además a partir de la semana que viene ya son directos semanales. Termina ya la época estival y nos ponemos a tope con todos los directos. Bueno, el libro de progresiones que sigue a la venta, que está todavía en oferta, 29,90 el que lo quiera, ¿vale? Y si lo quiere impreso son 9,90 euros más. Son 38 con no sé cuánto. Soy de letra. Y ya está. A partir de la semana que viene el curso de progresiones continúa avanzando y nada, creo que esas son todas las novedades. Que tengo aquí algunas anotaciones, pero bueno, ya está. Creo que con eso lo tenemos todo. Así que nada, estas han sido las novedades de la semana. Y ahora vamos con la temática de la semana. Las fases de montaje. Vámonos. Aprendeguitarra.es, tu academia online. Bueno, tengo que decir, para empezar, que montar una pieza no es aprenderse solo las notas, ¿vale? Esto es algo que te lo tienes que meter en la cabeza desde el principio, porque muchas veces se piensa en aprender una pieza y estás pensando, dices, me tengo que aprender todas estas notas. No, es un proceso. Hay una pregunta muy chula que me hizo el compañero Luis Vive justo al principio de la academia, porque Luis es de los históricos y ahí sigue como un campeón, que me dijo, ¿cómo eres capaz de memorizarte tantas notas cuando montas una pieza? Y yo aquel día no fui capaz de responderle, no, porque nunca me había parado a pensar cómo me lo aprendía de memoria. Y a la semana siguiente en el directo pues le dije que para mí era como, me llevé toda la semana dándole vueltas a la pregunta, que era como dar un paseo siempre por el mismo sitio. Cuando tú vas por un camino un día y otro día y otro día y otro día, pues ya sabes dónde está cada piedra, dónde está cada árbol, dónde, en fin, dónde está todo, ¿no? Pero con la connotación que tiene dar un paseo por un camino. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en los que hay más hojas en el suelo, porque a lo mejor ha llovido y hay partes que se han movido o piedras que se han movido de un sitio un poquito hacia un lado o hacia otro, o más adelante o más atrás. Al final, una pieza es eso, por lo menos para mí. Ojo, por lo menos para mí. Entonces, este proceso, este camino, es al final el montaje de la pieza. No es solamente aprenderse el camino, aprenderse las notas, sino que vamos poco a poco pues viendo cómo las cosas van cambiando en función de cómo vamos evolucionando nosotros también. Entonces he preparado una serie de fases, ¿no? Para que lo tengas claro. Me han salido 7 dándole vueltas a lo que yo hago habitualmente, ¿vale? Y, y bueno, te las voy a ir desgranando una a una. La primera es fundamental. Bueno, todas son fundamentales, pero esta primera es quizás la más importante de todas. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tenemos que hacer nosotros los flamencos, ¿vale? Esto para los clásicos seguramente no valdrá. No lo sé, nunca le he preguntado a un clásico cómo lo hace. Bueno, sí que le he preguntado, pero con otras connotaciones, ¿no? Nosotros escuchamos mucho la pieza que vamos a montar. La escuchamos mucho. Entonces antes de tocar, la escuchamos bastantes veces. Mira, yo estoy ahora mismo montando. Estoy estudiando poco a poco 2 piezas clásicas que me gustan mucho. Una es La Catedral de Agustín Barrio Mangoré, que es una pieza que, bueno, que para mí tiene un significado bastante especial porque apareció en mi vida en un momento muy complicado y esa pieza pues me acompañó durante las idas y venidas al hospital. Y no sé, fue de estas veces que necesitaba escuchar guitarra y fue esa pieza la que me apareció en YouTube y en el coche
y la verdad es que me encantó. Y entonces, pues como técnicamente siempre me gusta aprender cosas nuevas, pues esa pieza de la Catedral de Agustín Barrios Mangoré, pues la tengo ahí y poco a poco pues voy siempre, vamos, no la estudio todos los días, sino cuando tengo un hueco, pues venga, voy a cogerla y le doy. Y la otra es Passacaglia, no voy a decir exactamente el nombre. Passacaglia, un momentito, Passacaglia de, de Händel y Havorsen o algo así se llama, porque es una versión de una pieza más antigua. Händel y Halvorsen, ¿vale? Os la recomiendo, es una preciosidad. Hay diferentes versiones, yo estoy haciendo la versión en la menor, ¿vale? También hay una versión en mi menor, pero la de la menor me parece más interesante a la hora de tocarla. Vamos, no es por nada, simplemente pues me gusta más. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de yo empezar a tocar esto, antes de empezar a tocarla, yo la pieza la he escuchado centenares de veces. Me la sé de memoria, en mi cabeza, ¿vale? O sea, eh, a lo mejor me faltan algunas notas en mi cabeza, pero básicamente me las sé entera, la podría tararear entera nota a nota. O sea, fíjate hasta qué punto. Entonces no es que la escuche varias veces, la escucho muchísimas veces. Me fijo en la tonalidad, en el compás, en el carácter de la pieza, si es más, dónde tiene en la dinámica, dónde está más rápida, dónde está más lenta, dónde hay más fuerza, dónde hay menos fuerza. Todo ese tipo de cosas las tengo en cuenta a la hora de tocar. O sea, antes de empezar a tocar. Y por supuesto consigo la partitura o la tablatura. Y a partir de ahí, si la encuentro en internet, fantástico. Si no la encuentro en internet gratuitamente, pues busco una de pago. Y si no encuentro ninguna de pago y es una pieza que realmente quiera montar, pues contrato a una persona para que me la pase a tablatura y punto, ¿vale? Entonces ahí, una vez que yo empiezo ya el proceso de montaje, empiezo a escucharla con la tablatura delante. Y ahora voy con un lápiz, voy marcando las zonas peligrosas o las zonas complicadas, ¿vale? Para que cuando esté estudiando vea cómo enfrentarme a eso. Y en ese momento también empiezo a hacer una primera digitación, ¿vale? Una primera digitación porque después a veces la tengo que cambiar porque a lo mejor lo veo claro de una manera y cuando me pongo a tocar veo que tengo que cambiarla porque, en fin, porque no me da la mano en un momento dado, ¿vale? Eh, la segunda fase, digamos, es ver la tonalidad y hacerme un esquema de todo. O sea, la tonalidad am, ya la he visto, pero ahora ya la asiento en la tablatura, quiero decir, o en la partitura, o en la pieza. Si estamos, por ejemplo, con Passacaglia, que está en la menor, pues veo cómo se va moviendo con todos los acordes que acompaña a lo que se está haciendo, ¿vale? O en la catedral igual, ¿vale? La catedral, si no recuerdo mal, empieza en si menor. Entonces voy viendo todos los acordes que hay dentro, ¿vale? Y además me voy haciendo un esquema mental y también en la partitura o en la tablatura, en papel o en la tablet, depende. Normalmente lo hago en las dos, lo hago en los dos sitios, porque estoy siempre con la tablet para arriba y para abajo y entonces pues a veces me apetece tocar y la tengo en la tablet y directamente la lanzo desde ahí. Pues ahí veo la introducción, las falsetas, los remates, los cierres, ¿vale? Al final, aunque estemos en guitarra flamenca, en la guitarra clásica, pues los esquemas son muy, muy parecidos, ¿vale? Hay muchísimos estacatos de repeticiones y tal, pues en las piezas clásicas pasa igual. De esa manera, así sé el mapa que tengo que recorrer para empezar ese camino, ¿no? Para caminar. Eh, ya tengo otra vez el gato ahí. Me cago en todo, me cago. Em, Después, tercera fase. Dividir por compases y subdividir. Esto es fundamental, ¿vale? Yo no cojo la pieza y me pongo a tocar la pieza entera del tirón. O sea, eso lo puedes hacer
y de hecho a veces lo hago, pero eso no es estudiar, ¿vale? Eso no lo hago por estudiar, eso simplemente, pues bueno, voy a dar un paseo y voy a ver el camino entero y tal, pero normalmente empiezo a hacerlo y no lo termino, porque estoy perdiendo el tiempo, o sea, eso no me aporta nada. Lo que sí que hago es dividir la pieza en pequeños bloques. Como ya tengo el esquema, pues venga, ya tengo la introducción, esto aquí una falseta o aquí una parte, aquí una segunda parte, aquí un puente, aquí un remate, aquí está el cierre. Pues todo eso lo voy cogiendo y ahora lo voy troceando en subdivisiones más pequeñas. Porque cuanto más claro lo tengo, menos me voy a perder y menos tiempo voy a perder, ¿vale? Punto número 4. ¿Qué técnicas voy a necesitar? Eso es fundamental. Bueno, has visto que todas son fundamentales, pero es muy importante saber qué técnicas hay dentro de la pieza, ¿vale? Si hay picado, si hay arpegio, si hay alzapúa, si hay rajeo. Tengo eso, todo eso lo voy anotando en la pieza, ¿no? Lo voy anotando para que en un momento dado, pues cuando me pongo a estudiar ya de manera seria, pues sé, bueno, pues aquí hay un arpegio. A ver, yo cuando veo una tablatura veo las técnicas, viendo los números estoy viendo las técnicas. Y además como la pieza la he escuchado hasta la saciedad, pues normalmente ya las tengo identificadas a nivel de oído, pero yo en la tablatura veo cuando hay un arpegio, por ejemplo, o cuando hay un picado, o cuando hay, no sé, una zapúa, se ve, ¿vale? Por los símbolos que aparecen ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese punto también es interesante, ¿no? Ver todas las técnicas que voy a necesitar y además, pues, mirarlas o apuntarlas dentro de la tablatura en qué parte, ¿no? Después, el siguiente paso, por supuesto, voy empezando a montar con pequeños fragmentos, ¿vale? Voy haciéndolo poco a poco. Cojo a lo mejor, no sé, 2, 4, 8 compases, ¿vale? No uso el metrónomo. ¡Guau, Pedro no usa el metrónomo! ¡Guau! Todo el mundo haciendo una fiesta. En este momento todavía no uso el metrónomo. Porque ahí estoy empezando a que, no sé, como que los dedos tienen que encontrar un poco el camino, ¿vale? Entonces no me pongo el metrónomo para no agobiar esa búsqueda de la mano, de los dedos, ¿vale? Y después, una vez que ya voy consiguiendo, que sería la sexta fase o la sexta parte, o el sexto punto importante, voy uniendo progresivamente. Cuando ya tengo un fragmento que ya está más sólido, pues paso al siguiente fragmento, lo tengo ya más aprendido y ahora los uno, ¿vale? Y los voy uniendo de dos en dos, después le añado el tercero y poco a poco hasta que todo tenga continuidad, ¿vale? Y el último punto, el séptimo, pues digamos el pulido, ¿vale? El pulido final, que ahora sí meto el metrónomo para fijar el compás. Lo meto lento, lento, muy lento. O sea, a partir de ahí voy mm, subiendo la velocidad, viendo las dinámicas, las respiraciones de la música y las mías, también cómo respiro yo a la hora de tocar. Y respirar me refiero a respirar, no a parar, sino que a veces estamos tocando y se nos olvida respirar, que lo digo siempre, ¿vale? Moviendo los acentos, en fin. Y aquí normalmente es donde empieza a convertirse todo en música. Pasa de ser un ejercicio y se empieza a convertir en música. En fin, es mi manera de enfocar esto. No digo que sea la mejor, ni cuento como la que a mí me va bien y además si te paras a pensar en todo lo que he dicho, tiene todo el sentido del mundo. Te voy a dar un consejo, bueno, no un consejo, un truco que me dijo una vez un clásico, por ejemplo, y que me pareció muy interesante y que ellos, por ejemplo, hacen este mismo proceso, algunos, ¿vale? Pero lo hacen justo al revés. Al revés quiero decir, no al revés hacer el pulido lo primero, no. Al revés que montas la pieza desde el final hacia el principio, ¿vale? ¿Por qué?
Pues porque si tú esto vas haciéndolo poco a poco, resulta que llega un momento en el que las primeras partes te salen perfectas y las últimas partes pues siempre suenan un poquito más complicadas, o sea, se ve que hay más inseguridades. Entonces lo hacen al revés y cuando llegan al principio pues ya tienen la pieza completa. Al final el trabajo es el mismo, quiero decir, lo hagas de atrás para adelante o de adelante para atrás, al final el resultado es el mismo. Pero bueno, sí que es verdad, y en eso llevan razón, o por lo menos los que lo hacen así, y es que cuando lo haces de esta manera, la última parte siempre te va a sonar gloria. ¿Por qué? Pues porque la has hecho 17.500 veces. Entonces, pues bueno, es un pequeño truco que dejo ahí encima de la mesa para el que le pueda interesar. Y después, bueno, como consejo final o como último apunte, paciencia. O sea, paciencia. No quieras correr. No, la guitarra flamenca ya sabes que no es un sprint, no es una carrera de 100 metros. Es una maratón bueno, que se repite una y otra vez. O sea, terminamos una maratón y empieza otra, ¿vale? Entonces, oye, tómatelo así, como lo que es un maratón que además cuando termine vas a empezar otro, ¿vale? En fin, bueno, por supuesto, mm, voy ahora con la dedicatoria Tu Academia Online. y esta semana se lo voy a dedicar a esas personas que han empezado septiembre o van a empezar ahora en octubre a montar su primera pieza flamenca seria, ¿vale? Eh, o una pieza flamenca normal, o una pieza flamenca muy fácil, ¿vale? Eh, Porque ese es el primer paso, ¿vale? Me acuerdo, por ejemplo, de Julián, ¿vale? Que Julián además es un oyente del podcast, que además es el primero que me comenta siempre, que siempre se lo agradezco porque es fundamental el tema de los comentarios. Por cierto, comenta, ya que estás aquí, oye, que Pedro, qué guay, yo voy a montar tal pieza, ¿vale? Así que se la dedico a todas esas personas que empiezan a montar sus primeras piezas. Os te adelanto una cosa que estoy haciendo y que le he dicho a muy pocas personas, pero bueno, estoy terminando, estoy terminando otro libro. Otro libro, este es muy sencillo, ¿eh? O sea, nada de el de progresiones, así un libro denso y tal, que me ha costado 6, 7 meses de trabajo y tal. Este no, este es un libro muy sencillito y que surgió a raíz de un comentario que me hizo una vez un alumno mayor de Huelva Capital, me acuerdo perfectamente, que me dijo un día que quería sevillanas punteadas. Y claro, yo no le vi la utilidad en aquel momento, estoy hablando de hace más de 2 años. Pero bueno, eso siempre lo he tenido, ese run run siempre lo he tenido en la cabeza. Y yo tenía 4 sevillanas ya escritas, 4 sevillanas clásicas de toda la vida. Por supuesto, estaba Sueña la Margarita, como no. y, y entonces, pero ¿qué pasa? Que yo cuando las escribía, pues no hacía solamente la línea melódica, sino que además buscaba la manera de poder hacer una pequeña sevillana de concierto lo más sencilla posible, acompañando con bajos, con los paseillos por supuesto tocados, algún rasgueo en medio de toda la línea melódica y tal. Bueno, pues mm, al final me lié la manta a la cabeza y digo, bueno, pues voy a hacer un pequeño libro con 10 sevillanas. Ya tengo escritas 7, me parece, me quedan 3 y bueno, lo voy a tener ahí. Eso también es montar una pieza, quiero decir, ¿vale? Eso es montar una pieza para gente que a lo mejor está en un nivel un poquito más bajo o que está empezando. Pues eso también es montar una pieza. Porque además montar una pieza también te da ¿cómo se dice? El tener la disciplina, ¿no? de estudiar, ¿no? Aprender a estudiar, que es fundamental, aprender, ¿vale? Entonces, pues bueno, dedicado a todos aquellos que están en ese punto y que si no están en ese punto y que después de escuchar el podcast, pues van a empezar porque se han venido arriba, pues oye, dime en el comentario qué pieza estás montando, ¿vale? ¿Qué pieza estás montando ahora mismo? Y si no estás montando ninguna, ¿qué pieza te gustaría montar? ¿Vale? ¿Qué pieza te gustaría tocar? Am,
sé que más de uno va a decir Entre dos aguas. Está bien, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es la pieza que te gustaría montar? En función, o sea, iba a decir que en función un poco de tu nivel, no. En función de tu nivel, no. Porque mira, si quieres montar Entre dos aguas, por ejemplo, pues ya sabes que hay que trabajar mucho la técnica de picado, ¿vale? Entonces, dime en el comentario cuál es la pieza que dices tú, wow, esa pieza es la que a mí me encantaría tocar algún día. Yo he dicho, Julián me parece que estaba haciendo Mi Niño Curro de Paco, una pieza que agüita con ella, porque además está en tonalidad de taranta, en fin, perdón, en tonalidad de taranta, en tonalidad de rondeña, y bueno, tiene su miga, ¿vale? Yo he dicho dos que estoy ahora mismo dándole vuelta. Son dos de las varias que tengo, porque tengo esas dos. Y además tengo Embrujo y Magia del Niño Miguel, que tiene la sexta en re, en fin. La estaba estudiando antes del verano, la he aparcado y ahora en cuanto empiece las clases en la Escuela de Música de Jabugo, pues entre alumno y alumno siempre cojo y le doy caña a lo que estoy haciendo. Pero tengo esa, Passacaglia y la Catedral. Ya sabes, cuéntamelo en los comentarios y bueno, y por supuesto, si estás escuchando este podcast y es la primera vez, pues oye, suscríbete, dale al me gusta, dame las estrellitas en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en YouTube, porque es gratis y además porque me ayudas muchísimo. Así que ahí queda eso. Vamos con la duda de la semana. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta duda de esta semana va un poco... en fin, yo normalmente voy recopilando dudas que me van llegando y tal. A veces, normalmente las dudas que me mandan, esta me llegó por correo electrónico de Joaquín. Se la contesté a él directamente y ya está, pero las voy metiendo en una lista y esta, por ejemplo, pues tiene relación con la temática, ¿vale? De esta semana, que es cuando se debe empezar a utilizar el metrónomo cuando estás estudiando una pieza. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Lo primero es que que tengas bajo control los movimientos de la mano izquierda y de la mano derecha, ¿vale? El metrónomo para lo que sirve es para afianzar el compás, ¿vale? Para afianzar el compás, la velocidad y tal. No para sufrir desde el minuto 1, como muchos piensan. Yo sé que tú que me estás escuchando has pasado por ese pensamiento, te ha pasado alguna vez por la cabeza. El metrónomo es mi enemigo y lo único que me hace es sufrir. No, no se trata de eso, ¿vale? No se trata de eso. El metrónomo lo que nos sirve es para afianzar bien el compás, para que todo vaya a su sitio, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que después cuando estamos tocando, pues ahí llega ya la parte de interpretación, nuestra parte interpretativa, que ahí ya pues un poco nos dejamos ir, ¿vale? Entonces, oye, yo el metrónomo lo utilizo una vez tengo la pieza ya más o menos vista y ahora voy a la parte de pulir, ¿no? O de limpiar, que hay que limpiarla y tal, pues ahí es donde empiezo a meterle ya el metrónomo, ¿vale? Vamos con la recomendación de la semana. Tu Academia Online. Esta semana te voy a recomendar dos piezas, ¿vale? Y son las dos piezas que yo estoy tocando, ¿no? O que estoy estudiando. ¿Por qué? Pues porque son dos piezas clásicas, ¿vale? Y los flamencos tenemos una manía muy, muy chula y es que somos muy eclécticos escuchando música. Escuchamos flamenco, por supuesto, muchísimo flamenco, muchísimo cante, que es fundamental escuchar cante flamenco, ¿vale? Pero después escuchamos todo tipo de música. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, yo qué sé, Avicii, por ejemplo, música electrónica de ese DJ que decidió no seguir aquí y se fue, ¿no? Pero me parece que hacía una música espectacular, música electrónica que tiene todo el punto, si la desgrana, porque al final tenemos de formación profesional, pues ves todas las fases, todas las partes que van teniendo ese tipo de piezas, ¿no? Y tiene su punto. Pero bueno, en este caso, como estoy estudiando estas dos piezas clásicas, si no las he escuchado, te las recomiendo, ¿vale? Passacaglia de Handel Halvorsen, ¿vale? Passacaglia, Handel Halvorsen, y la otra que es la Catedral, que
en este caso, bueno, la catedral es una pieza un poquito más, o sea, es como una obra, la catedral Agustín Barrios. Eh, mm, tiene tres partes, ¿vale? O sea, entonces yo lo que estoy haciendo es el alegro, ¿vale? Que es la parte más chula. Bueno, a mí por lo menos la que más me gusta. Lo otro, pues bueno, tiene su punto también, ¿no? Pero la que me motiva y con la que me vengo arriba yo cuando la escucho es con la tercera parte, con el alegro. Entonces, pues bueno, mi recomendación de esta semana es que escuches esas dos piezas, ¿vale? Escúchalas y a ver qué te parecen, ¿vale? Mm, a ver qué te resuena, porque musicalmente ya te digo que son preciosidades, ¿vale? Son preciosidades. Escúchalas a ver qué te parecen. Y por supuesto, recomiéndame tú también, ¿vale? Recomiéndame tú también alguna pieza que no tenga nada que ver con flamenco, ¿eh? Que sea guapa. Por cierto, te digo otra, ¿eh? Que esta también me parece una auténtica virguería. Tengo la partitura, lo que pasa es que nunca me he puesto a ponerme a estudiarla porque es, um, no sé, está también la sexta en re, en fin, y a veces pues me da mucha pereza pues ponerme a, no por afinar en re, porque afinar en re se tardan 30 segundos, ¿no? Sino que, oye, tienes que cambiar digitaciones para hacer cosas y tal, y entonces pues bueno, la tengo ahí siempre cuando me pongo a estudiar la de Embrujo y Magia del Niño Miguel, pues también estudio esa. Home es de Andrew York, ¿vale? Home, casa, hogar, ¿vale? De Andrew York. Y es una pieza, hostia, es una pieza preciosa. Además, eh, es una pieza de guitarra clásica contemporánea, ¿vale? Moderna, ¿vale? Eh, mm, y la escribió porque o sea, investigué un poco porque es una maravilla, o sea, una cosa preciosa, ¿no? Y este hombre la compuso cuando su hija, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Cuando su hija se fue a la universidad. Normalmente en Estados Unidos cuando los niños, los chavales se van a la universidad, pues ya no vuelven, ya se van casi que para siempre. No tienen nuestra cultura mediterránea, ¿no? Que estamos muy apegados a la familia, afortunadamente, o por lo menos a mí me gusta la familia, los amigos de toda la vida y tal. Y entonces, pues bueno, sabiendo esto, cuando la escuchas, dices tú, wow, qué sensibilidad la de este padre, ¿no? Que le hizo esta pieza a esa niña que se va a la universidad y que sabe que ya vuela sola, ¿no? Una preciosidad. Bueno, ya está, hasta aquí el programa de hoy. No sé hoy si ha sido más largo o más corto porque voy con un poquito de prisa. Además tengo un gato, que lo habrás escuchado de fondo, que, bueno, en fin, ya os contaré algún día la historia de este gato, porque este gato, el pobre, está siempre así, o sea, no es que tenga hambre, es que él vive en vive en ese mundo de estar pidiendo atención constantemente. Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es. Por cierto, flamencowa.es. Estamos ahora mismo, este programa se está grabando el 28 de septiembre de 2025 y dentro de un par de semanas se abre Flamenco UA. Va a estar abierto durante aproximadamente 2 semanas y media para todo el que se quiera apuntar. A partir de ahí cierro y nos ponemos a trabajar. Te lo digo para que, bueno, ya está abierto. Si te quieres meter, flamencoua.es, te metes y ya puedes empezar, pero que voy a hacer publicidad como hago todos los años en esta fecha y a partir de ahí pues nos ponemos a tope, ¿vale? Por supuesto, gracias por los comentarios, por los me gusta en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde me estás oyendo. Y por supuesto, ya sabes, escríbeme en los comentarios, mándame un correo a hola@aprendeguitarra.es si te ha gustado este rollo, o por supuesto me puedes mandar un WhatsApp al 623-04-8822 con el más 34 delante, si lo haces desde fuera de España, por si me quieres mandar un WhatsApp para preguntarme algo sobre los cursos, te quieres apuntar a Aprende Guitarra o lo que sea, ¿vale? Nos escuchamos la semana que viene.
A ver cómo lo hago, porque el domingo que viene, cuando escuches el podcast, yo estaré volando literalmente. Y bueno, voy a grabar el programa antes y lo dejaré programado con todo. Así que nos escuchamos la semana que viene. Salud, con paz y al lío. Y yo no sé qué voy a hacer con este gato, tío. Este gato, el pobre. Este gato me lo encontré, o nos lo encontramos en un campo, el pobre allí malviviendo con 3 meses. El pobre tenía que luchar por su comida y tenía como rivales a 2 mastines. O sea, entonces vive inconstantencio. Lo escucha, ¿no? Entonces da igual lo que le haga. Porque siempre, o sea, lleva ya 3 años con nosotros y sigue así. O sea, sigue, pues no sé, está traumatizado el pobre. Una lástima. Voy a dejarte el audio para terminar, el audio de la actuación esta del Entre dos aguas con el contrabajista, ¿vale? Para que la escuche la gente. Bueno, los alumnos ya lo han visto en el grupo de WhatsApp, pero bueno, si no eres alumno y eres de los que se queda después de esto para el post-podcast, pues te lo pongo aquí para que lo escuches a ver qué te parece. Ya te digo que estábamos improvisando, ¿eh? O sea, ahí no hay nada preparado, ni hay nada de nada. De hecho, toda la actuación, toda la parte que hice con el contrabajo fue improvisada. Mucho de lo que toqué estaba basado en el libro de progresiones flamencas de aprendeguitarra.es. A ver, quiero decir, ya que yo la toco, pues el contrabajista es un máquina y además estamos hablando de cadencia andaluza en la mayoría de los casos, pues lo teníamos muy fácil. Entonces dábamos vueltas a esas ruedas y ahora íbamos inventándonos cosas. Y es un trabajo, es una historia súper chula, ¿vale? Cuando estás ahí, venga, pues vamos a ver qué sale, ¿vale? Así que nada, te la dejo y a ver qué te parece.
Academia Online.